A mí me tocó exponer respecto a AM estéreo. Voy a dar una introducción primero de lo que es la modulación, las condiciones que se pueden dar. La modulación se obtiene haciendo variar algunos de los parámetros de la señal portadora en función de la señal de información. Usualmente vemos a la señal portadora como una señal de menor contenido posible, por lo cual cualquier señal senoidal es adecuada. Aquí encontramos un ejemplo de lo que vendría siendo la amplitud por el coseno de la frecuencia más la fase. La amplitud AP, la frecuencia WP y su fase θP. Y vemos que la frecuencia se encuentra en función de 2πf, f vendrá siendo 1 sobre el periodo, y el periodo es la longitud de onda en lo que la onda senoidal realiza un ciclo completo. Entre las condiciones que existen para la modulación se encuentra la limitación del canal de comunicación, en donde la respuesta al canal depende de la señal de información, en donde sus características de expansión y retorno son muy severas respecto a las frecuencias de la señal original, la existencia de ruidos e interferencia, donde se presentan ruidos e interferencias distribuidos a distintas frecuencias. En algunas frecuencias el ruido es mayor que en otras. La transmisión simultánea de varias señales que no se transmiten varias señales por el mismo canal de manera simultánea, y donde pueden tener rangos distintos de frecuencia, y la facilidad para la grabación y propagación, en donde el tamaño de las antenas está en función inversamente proporcional a la frecuencia de transmisión. Por lo tanto, la propagación de las ondas electromagnéticas sufre efectos distintos dependiendo de la frecuencia a la que se transmite. Encontramos los ejemplos de modulación, donde encontramos a la señal de información FDT, y luego la señal portadora SPDT, la cual tiene una amplitud y una frecuencia constante respecto al tiempo. Después encontramos la señal modulada variando la amplitud de la señal portadora, en donde solamente varía la amplitud más la frecuencia es la misma, que sería ese modo T de AM, y la señal modulada variando la frecuencia de la señal de información, en donde la amplitud es constante, pero la frecuencia varía respecto al tiempo, que viene siendo ese modo T de la amplitud AM. Se define como el proceso de transformar información de su forma original a una forma más adecuada para la transmisión. También se puede definir como el proceso de cambiar la amplitud de una portadora de frecuencia relativamente alta de acuerdo con la amplitud de la señal modulante o señal de información, y la banda de radiodifusión comercial de AM abarca desde los 4535 hasta los 1605 kHz. De una tabla del espectro de frecuencias que va desde los kHz hasta los GHz. La parte del espectro de frecuencia que nos interesa es la M, que vendría siendo parte del estéreo AM, que sería de los 300 a los 3000 kHz. Con una razón de datos de 10 a 1000 bytes por segundo, radio de AM comercial, que vendrá siendo medium frequency.
y como podemos ver, la televisión VHF y la radio FM se encuentran entre los 30 y 300 MHz, que vendrá siendo Very High Frequency, con una razón de datos de hasta 100 kilobytes por segundo. El proceso de modulación de AM, como podemos ver en la figura, la señal generada por el transmisor, por la computadora, es mezclada con la señal de audio que se desea emitir. Al variar la amplitud de la señal de la computadora, mientras la frecuencia se mantiene constante, el resultado sería una señal resultante modulada en amplitud AM, como podemos ver en la figura. Los tipos de modulación AM encontramos tres tipos, que vendría siendo modulación en amplitud de doble banda lateral, modulación en amplitud de banda lateral con perturbadora suprimida y modulación en amplitud con banda lateral residual. Modulación en amplitud se refiere al traslado de la señal de información a su rango de frecuencia original. Puede obtenerse trasladando sobre la señal modulada GDT, es decir, volviéndolo a modular. Aquí tenemos una señal modulada GDT. Al proceso de modulación sería la misma señal de FDT que es el FDT, igualada a un medio de FW menos WT más un medio de FW más WT, como podemos ver en la imagen. La modulación amplitud con la portadora se refiere a que sin portadora exige para su emulación que el emulador exista una señal portadora de la misma frecuencia y fase sincronizada que la señal portadora, lo cual, como podemos ver, no siempre es posible o económico de realizar. Por esta razón se encuentra conveniente añadirle a la modulación sin portadora la señal portadora, de manera que esta pueda emplearse en la demodulación para realizar de una manera más sencilla. En la imagen podemos ver la modulación de amplitud con portadora y la demodulación de amplitud sin portadora. La amplitud con portadora se refiere cuando una señal FDT y una señal similar que coseno WSDT pasan a través de un switch o de un elemento no lineal por medio de un filtro paso banda WDC, el cual puede estar sintonizado o no sintonizado. Cuando está sintonizado consta de tres elementos, será un capacitor, un inductor y una resistencia. Para la generación de la señal de AM podemos ver una señal FDT más que coseno WSDT modulada por medio de portadora, creando así la misma señal FW, pero en menos WDC y WDC. Modulación en la línea de la frecuencia se puede calcular respecto a la razón consciente entre la potencia de la banda lateral y la portadora, que sería la función siempre de M. Es bastante posible modular el índice de una modulación si se observa el espectro de una señal AM. La única ligera complicación es que los analizadores de espectro generalmente muestran la razón por la potencia en decibeles. El espectro vendría siendo todo el rango de frecuencias que podemos encontrar en una señal. La razón de potencia entre la banda lateral y la portadora se determina fácilmente a partir de la siguiente ecuación, en donde
P y V sobre PC sería el logaritmo de decibeles sobre 10. La PC vendría siendo la potencia de la portadora, la PIH vendría siendo la potencia en la banda lateral y el dB vendría siendo la diferencia entre las señales de banda lateral y la portadora medida en decibeles. Una vez determinada la relación entre la potencia de la portadora y la banda lateral, es fácil calcular el índice de modulación a partir de la ecuación de la potencia, que vendría siendo m al cuadrado sobre 4 por pc, y m se calcularía igual a 2 sobre raíz cuadrada de pi y sb sobre pc, que vendría siendo la potencia de la portadora sobre la potencia de la banda lateral. Ahora vamos a entrar a lo que es el tema de la AM estéreo. Desde la década de los 50, un grupo de individuos y empresas expresaron su interés por la transmisión en estéreo utilizando la amplitud modulada. Dado el creciente interés de más grupos, en el año de 1975 se fundó NAM-SRC, que vendría siendo National AM Stereophonic Radio Committee. En el año de 1977 este comité rindió su informe ante la FCC en Estados Unidos, pero aún a la fecha de que se escribió el presente libro no se ha tenido una resolución. En la actualidad existen 5 opciones que compiten como opciones del AM estéreo, los cuales los voy a presentar más adelante. En esta imagen que les presento vendrá siendo un ejemplo de lo que es el AM estéreo System RCA, circa de 1959. Como podemos ver en la imagen, el AM estéreo se transmite la señal y la suma estéreo de L más R como AM normal, y transmite la señal de la diferencia estéreo de LR como FM en la portadora principal de FM. Respecto a lo que vendría siendo AM cuadratura y AM estéreo, puedo decir que es posible enviar dos señales de información separadas empleando la modulación de amplitud con una frecuencia portadora. Esto se lleva a cabo al generar los portadores a la misma frecuencia, pero con una separación de fase de 90 grados. Entonces, cada una es modulada por la señal de información separada y se suman las dos señales resultantes. Debido a que hay un desplazamiento de fase de 90 grados, el esquema de AM se llama de cuadratura o QAM. Aquí en la siguiente imagen tenemos un ejemplo de lo que vendrá siendo la modulación o la demodulación de la M cuadratura, en donde en la modulación tenemos un oscilador de portadora, modulador de AM, el desplazador de fase de 90 grados y la salida QAM. En el demodulador tenemos la entrada QAM, el detector de portadora, el desplazador de fase, el desmodulador balanceado y las salidas. Destacar que dentro de la cuadratura M, la recuperación de las señales de información requiere detección síncrona por medio de dos demoduladores balanceados. Los demoduladores se construyen con portadoras de referencia que tienen exactamente la misma frecuencia y fase que las portadoras originales. De lo contrario, la salida de cada detector sería una combinación de las dos señales de banda base. El AM en cuadratura es un esquema mucho más complejo que el AM ordinario. Hasta hace poco sus aplicaciones principales han sido en la transmisión de datos en la televisión a color. La razón principal de incluir una instrucción breve en relación con esto es que una variación del QAM se utiliza también para la transmisión de AM estéreo. El esquema utilizado se llama CQAM-TM y lo desarrolló Motorola Inc. La AM cuadratura podría utilizarse para transmitir señales estéreo sin ningún incremento en el ancho de banda al modular de cada portadora con un canal izquierdo o derecho. Desafortunadamente,
La M en cuadratura ordinaria no sería muy adecuado para la transmisión estéreo porque no sería compatible con los detectores de envolvente utilizados en los redes de M ordinarios. Aquí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo la modulación en cuadratura. Como podemos ver, contiene sumadores, contiene moduladores, osciladores de Carrier, lo que viene siendo la fase de 90 grados y detectores de envolvente. Entre los cinco sistemas propuestos existen tres que son los principales. Uno vendría siendo el CAN, que es el CAN de la Blackbox, que sería el primero de los tres más importantes del estéreo AM. El sistema CAN, que es el CAN, es un sistema en ambas bandas laterales donde ambas bandas laterales llevan información de modo independiente a los canales derecho y izquierdo. Un receptor sintonizado a la frecuencia portadora suma las bandas laterales y detecta el envolvente dando la recepción monofónica compatible. Este utiliza la detección del envolvente de la señal L más R y detección de cobertura con redes desfasadoras para señales L menos R. Luego estas dos señales se suman y se sustraen para proporcionar las señales L y R independientes. Posee el principio de modulación compatible de banda lateral única para obtener las bandas laterales independientes. La señal L más R modula la amplitud de la transmisión, mientras que la señal L menos R se desfasa en 90 grados y se utiliza para modular la fase del transmisor. El sistema tiene potencial para un buen rendimiento estéreo con condiciones de propagación variable, sin embargo necesita redes de procesamiento muy precisas. El sistema VELA es un sistema que utiliza una banda angosta de FM para la información L-R en la portadora. La señal L+R se utiliza para modular la amplitud. Se emplea un límite negativo de modulación del 95% para prevenir el ruido excesivo en la tapa limitadora del receptor. Y el tercer sistema de AM estéreo es el sistema de AM-PM propuesto por Magnavox y es llamado así, Magnavox. En este sistema un oscilador a la frecuencia portadora es un modulador de frecuencia con un tono de identificación estéreo de 5 clases. La señal L-R se usa para modular la fase y la señal L-R se utiliza para modular la amplitud. La detección de la señal AM-PM utiliza un detector de envolvente para detectar la señal L+R, un limitador de amplitud y un detector de fase para obtener la señal L-R. Se procede de la misma manera que el sistema VELA para prevenir el ruido excesivo en la etapa limitadora del receptor. Y ya solo queda comentar que, las características deseables para estos sistemas AM estéreo dichos incluyen compatibilidad con los receptores monofónicos, buena separación estéreo, buena fidelidad, degradación mínima, también es importante que no requieran aumento del ancho de banda, adaptabilidad para las radiodifusoras existentes y facilidades de transmisión, bajo costo y poca complejidad para su buen rendimiento y eficiencia. Dos sistemas adicionales son llamados Harris y Motorola. Las dos propuestas restantes utilizan la modulación por cuadratura modificada al QAM. Este tipo de modulación ofrece buen rendimiento cuando hay ruido, aun cuando la QAM tiene mucho que ofrecer para transmisión de señales estéreos. El problema principal es la compatibilidad con la detección del envolvente. Por ejemplo, supongamos que representamos la señal del canal izquierdo como LDT y la del canal derecho como RDT. La componente de fase que se usa para la portadora del modulado de amplitud es XT es igual a 1 de LDT más RDT y la señal de cuadratura sería YDT igual a LDT menos RDT.
Por lo tanto, un detector de fase debería detectar la señal AM, L más R y otro de cobertura de la señal CB es SC, L menos R. Sin embargo, el detector de envolvente deberá detectar EDT igual a toda la ecuación que encontramos en la figura, la cual, aparte de ser complicada, acarrea algunos problemas reales en la práctica por el simple hecho de ser una ecuación que se encuentra dentro de una raíz cuadrada. Si la señal L menos R es de magnitud semejante a la señal L más R, puede existir distorsión importante en la salida del detector de envolvente. Debido a esto es necesario realizar algunas modificaciones al multiplexor de cuadratura. El sistema Harris es un sistema en donde se aplica la señal L a un mezclador simétrico cuya referencia es un desfase de 15 grados respecto a la portadora. De esta manera, semejante a la señal R, se aplica a otro mezclador cuya referencia es un desfase de más 15 grados con respecto a la portadora. Ambas señales desfasadas se mezclan con la portadora. La señal resultante de la envolvente que debe detectar el demodulador es la siguiente ecuación. La reducción en la componente de L menos R reduce bastante la distorsión del envolvente y el resultado es alguna pérdida señal ruido. La pérdida en la señal de fase es pequeña. Aquí podemos ver un ejemplo que sería 10 lo coseno de 15 por 2 vendría siendo 30 decibeles, pero la pérdida en la señal de cuadratura es de considerarse, vendría siendo 10 logaritmo de seno de 15 grados por 2, vendría siendo 11.7 decibeles. La ventaja del sistema Harris es que es el único de los propuestos que no utiliza elementos no lineales, lo que evita la proliferación de armónicas fuera de la banda. El sistema Motorola, el cual es el último sistema a describir, también utiliza multiplexor de cuadratura, con la ligera modificación de que las señales de fase y cuadratura mantienen una distancia angular de 90 grados con respecto a la portadora. La señal resultante vendría siendo la siguiente: EDT coseno de gamma dt igual a 1 más LDT más RDT, vendría siendo el canal derecho y el izquierdo. El proceso de transmisión comienza por modular las componentes en fase y cuadratura. A continuación estas se suman y limitan en amplitud. Esto forma una portadora en fase a la transmisora y el componente L más R se aplica a la entrada AM del transmisor. Las ventajas y las desventajas entre el AM estéreo y el FM estéreo. Una de las ventajas del FM estéreo es el acallar el ruido que se presenta durante la demodulación, además de que el incremento de la densidad espectral es minimizado, debido a que la modulación de AM está limitada para los picos negativos, esto con el fin de evitar la sobremodulación. Muchas estaciones de AM usan circuitos compresores de audio para comprimir los picos negativos. Debido a las altas frecuencias que se usan, el desempeño de los sistemas de FM tiende a estar influenciado por la propagación de trayectoria múltiple. Esto es evidente en la recepción de automóviles en movimiento o en la presencia de grandes construcciones. En cambio, para los sistemas de AM esto no es un gran problema, siempre y cuando el receptor se encuentre en el área donde la señal está definida adecuadamente. Finalmente, es de consideración la respuesta a la frecuencia. Algunas estaciones comerciales de AM tienen respuestas uniformes para las entradas hasta los 10 kHz y otras cuantas respuestas buenas de salida a 15 kHz. Con capacidad de AM estéreo hay algo relacionado con muchas estaciones desean incrementar los derechos de banda. De esta manera se puede manejar mejores frecuencias de entrada en el intervalo de 10 a 12 kHz. En cuanto al espacio entre espectros de estaciones, existen algunos problemas con los sistemas propuestos de AM estéreo, ya que estos tienden a generar componentes de banda lateral más allá de la banda asignada debido a los elementos no linealizados en la modulación. Dado todas las observaciones anteriores, es obvio que la AM estéreo ofrece muchas más mejoras en la recepción para aplicaciones móviles. Sin embargo, también el ruido se incrementa demasiado
por lo mismo de que utilizan componentes no lineales en su fabricación, y el FM tiende a estar influenciado por trayectoria múltiple, por lo cual es más susceptible a que no llegue la señal. Principalmente esas son las ventajas y las desventajas de la M estéreo y FM estéreo. Ya como conclusión, tendría que decir que los 5 sistemas estéreo han sido probados en el campo, y el peso principal de una decisión adecuada está relacionada con la adaptación de cada uno de ellos, el costo, el intercambio de criterios de eficiencia. Algunos de estos incluyen el incremento de ancha de banda necesario, separación estéreo, respuesta en frecuencia y ruido bajo diversas condiciones de recepción. El intercambio de todo esto es común en el diseño de cualquier nuevo sistema de comunicación. ¿Cuál será el sistema elegido? Será el resultado de cuidadosas consideraciones de costos relativos a cada uno de los 5 sistemas. Esa sería toda mi presentación. Muchas gracias.